Estamos con Fernando Sarmiento, historiador, promotor cultural, y quien va a presentar su libro de cuentos Todos los días son de ceniza, ¿no? 4 relatos fantásticos, y que, digamos que a contracorriente de lo que se publica normalmente o habitualmente en el Perú, que es el género realista, urbano, lo tuyo pues es más fantástico y juega también con lo histórico, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, en realidad la idea era justamente jugar por el plano fantástico y un poco ampliar. Lo bueno de lo fantástico es que te amplía el espectro, no necesariamente te cierra en una categoría. Entonces yo lo que decidí fue tomar lo fantástico y ampliarlo en el sentido de los temas y en el sentido también de cómo abordar lo fantástico, ¿no? Últimamente me parece que en los últimos años lo fantástico tiene que ver con una cosa muy seria, muy incluso ligado con el misterio. Acá decidimos darle un tono más distendido, incluso hasta divertido en algunos relatos, ¿no? Aquí, bueno, en este libro hay una conjugación de algunos aspectos tuyos, ¿no? Tú eres historiador, está la historia, pero también hay influencias del cine y sobre todo del cómic, ¿no? Para los relatos. Claro, en el caso de los relatos, yo sí tengo que reconocer que en algunos casos muchos relatos han literalmente hecho un storyboard, ¿no? En el caso del segundo relato, que es el huésped rojo, literalmente era, en mi cabeza tenía una especie de storyboard, es decir, el tema de las murallas, estas que separan a los infectados de los sanos, el tema de la fiesta, donde aparece pues el fantasma que desata la hecatombe y el apocalipsis también, era una especie de historia marcada en una especie de storyboard. Y también tiene que ver, en el tema de la historia tiene que ver también con el sentido del ritmo, ¿no? Son historias que funcionan un poco al golpe, o sea, los golpes son muy efectivos, son muy directos, tratamos de no darle demasiado vuelo al tema de descripción de muchas cosas, ¿no? Justamente tratamos de, en este cuento, de darle un tono un poco contundente, justamente para que la historia esté un poco más enganchada, ¿no? Se agarre más, ¿no? En cuanto a la ambientación de estas historias, bueno, tenemos por un lado la Alemania nazi, China con Mao, hay un relato también donde está en la Lima del siglo XXI, ¿no? y otro en los Andes peruanos, ¿no? ¿Cómo fue armándose, digamos, con esos relatos y cuánto tiempo y cómo los fuiste trabajando? Bueno, en el caso del relato que tenía que ver con la sierra peruana, yo siempre quise tratar el tema de estas apariciones y leyendas andinas, de estos mitos andinos que tienen que ver con aparecidos, fantasmas, maldiciones, ¿no? Entonces, en la literatura peruana en general siempre se ha tomado eso con mucho respeto, con el tema de lo macabro, del tema del lenguaje andino y una serie de cosas. Pero acá decidimos darle la vuelta a la tuerca, es decir, ¿por qué no hacemos una cosa graciosa a partir de eso? O sea, vamos a tomar de repente un instrumento disparatado y aventarlo ahí en todo este ambiente, ¿no? Entonces yo siempre quise jugar con esa idea. Y en el caso del huésped rojo justamente es un remake de La Máscara de la Muerte Roja, y la idea era justamente pues lanzar pues un poco, o sea, es decir, regresar a este concepto de finalmente ¿por qué en los Estados Unidos solamente puede caer una bomba atómica? ¿Por qué solamente en Londres puede haber una epidemia, ¿no? ¿Qué pasa si la epidemia despertara acá en Lima? O sea, ¿cómo reaccionaríamos nosotros como ciudadanos, como personas? Porque finalmente ese cuento no solamente tiene que ver con una epidemia, tiene que ver con un tipo de vida que nosotros tenemos, tiene que ver con una sociedad cómo va cambiando y una serie de cosas más, ¿no? Y un poco mi estilo es completamente distinto, es decir, bueno, vamos a darle lugar a lo lúdico, vamos a darle lugar a lo divertido, vamos a darle lugar a lo inesperado, y justamente por eso es que el género fantástico me pareció el mejor, el que me da más opciones, el que me da más caminos, el que me da más opciones para desarrollar, y sobre todo historias para desarrollar, y eso también tiene que ver con mi condición de historiador, ¿no? A mí me ha fascinado mucho el tema de la Unión Soviética, de los gulags, entonces yo siempre quería hacer algo con eso, y fue la manera de enganchar, ¿no? Porque yo leía mucho sobre Stalin en sí, sobre cómo era y todo lo demás, y un buen día, como lo he resultado varias veces, hablando con mi abuelo dijo cómo habrá sido el último aliento de Stalin, ¿no?
habrá estado llamando a Beria para que lo salve. Le dije, oye, esa es una buena historia, le dije. Entonces a partir de ahí empecé a construir todo, ¿no? El nombre del libro, bueno, obedece a un relato, ¿no?, en particular, que lleva el mismo nombre. Recuerdo que te preguntaban, ¿no?, por qué el cuento se llama Todos los días son de ceniza, y recuerdo que tú respondías que aludía pues a esta celebración religiosa, ¿no?, el miércoles de ceniza. Claro. Y a lo místico, a lo religioso. Claro, el tema tiene que ver con el miércoles de ceniza, que es una celebración importante, que en muchos países incluso pues el rito es muy fuerte, pero yo quería tratar el tema religioso, ¿no? Entonces, el miércoles de ceniza es una de esas manifestaciones en el cual el rito se vuelve muy solemne, muy vertical, por así decirlo. La relación con Dios es muy vertical. El ser humano está, como se dice, un poco muy abajo de Dios y le pide que lo ayude. Y yo dije, no, o sea, ¿qué pasaría si la situación se invirtiera? Vamos a ver qué pasa si puedes hablar con Dios. O sea, ¿cómo te respondería Dios? ¿Ya? Pero en este caso dijimos, bueno, vamos a llevarlo más allá, no cómo te responde Dios, vamos a ver cómo te responde Satanás, que es su némesis. Y en todo caso luego dijimos, pero vamos a ir un poco más allá, tampoco tenemos que decir que Dios es el Dios cristiano, de repente podemos hablar de otro tipo de divinidad y vamos a hablar con Buda. Entonces empezaron a hablar con Buda. Y luego dije, ¿por qué quedarse en la religiosidad? Vámonos incluso a la literatura. Entonces tomé personajes de las fábulas populares y todo lo demás para este cuento que debe ser de repente un poco disparatado, pero sorprendentemente es uno de los que más ha pegado. O sea, la gente se identifica mucho con ese cuento. O sea, me dice, oye, a veces tengo esa perspectiva del personaje, ¿no?